No tengo boca y debo gritar. Por Harlan Ellison. Flácido, el cuerpo de Gorrister colgaba de la paleta rosa, sin soportes. Pendía por encima de nosotros en la sala de las computadoras, y no temblaba en la fría y aceitosa brisa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. Unido a la parte inferior de la paleta por la suela de su pie derecho, el cadáver colgaba cabeza abajo. Por una preciosa incisión hecha de oreja a oreja bajo su alargado rostro, se le había extraído toda la sangre. En la reflectante superficie del piso de metal, no se veía sangre. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se contempló a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que AM nos había engañado de nuevo. Se había divertido a costa nuestra. Todo había sido una broma de la máquina. 3 de nosotros habíamos vomitado, separándonos unos de los otros en un reflejo tan antiguo como la náusea que había producido. Gorrister palideció. Era como si hubiera visto un muñeco vudú y temiera por su futuro. «Oh Dios», murmuró, y se fue. Los 3 lo seguimos después de un rato y lo encontramos sentado con la espalda apoyada en una de las más pequeñas bancas chirriantes, con la cara entre las manos. Ellen se arrodilló a su lado y le acarició el pelo. No se movió, pero su voz surgió bastante clara de entre sus manos crispadas. «¿Por qué no termina con nosotros y acaba de una vez? Cristo, no sé cuánto tiempo podré aguantar así». Era nuestro 109º año en la computadora. Hablaba por todos nosotros. Nimdok, que era el nombre que la máquina le había obligado a usar porque se divertía con los sonidos raros, sufría la alucinación de que había alimentos enlatados en las cavernas heladas. Gorrister y yo teníamos nuestras dudas al respecto. «Es otra tontería», les dije, «como aquel maldito elefante helado con el que nos engañó. Benny casi enloqueció con aquello. Haremos todo el camino y descubriremos que están podridos o algo por el estilo. Propongo que nos olvidemos de ello. Quedémonos aquí. Tendrá que inventar algo muy pronto o moriremos». Benny se encogió de hombros. Hacía ya 3 días que habíamos comido por última vez. Gusanos, gruesos, viscosos. Nimdok ya no estaba seguro. Sabía que había la posibilidad, pero estaba adelgazando. No sería peor allí que aquí. Más frío, pero eso no importaba gran cosa. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o saltamontes. Carecía de importancia. La máquina se masturbaba y nosotros debíamos aceptarlo o morir. Ellen decidió por nosotros. «Tengo que comer algo, Ted. Quizá haya algunas peras o melocotones en almíbar. Por favor, Ted, intentémoslo». Me rendí fácilmente. ¿Qué diablos? No importaba en absoluto. A pesar de todo, Ellen estaba agradecida. Me tomó 2 veces fuera de turno. Incluso eso había dejado de importar. Y ella nunca tuvo un orgasmo, así que ¿para qué molestarme? Cada vez que lo hacíamos, la máquina soltaba risitas. Fuerte, allá arriba, atrás, a nuestro alrededor, él se burlaba. Eso se burlaba. La mayoría del tiempo pensaba en AM como un eso sin alma, pero el resto del tiempo lo consideraba un él masculino, él paternal, él patriarcal, porque él es una persona celosa. Él, un dios que es como un papito demencial. Salimos un jueves. La máquina siempre nos tenía al corriente de la fecha. El paso del tiempo era importante. No para nosotros, demonios no, pero para él, ello. AM, jueves, gracias. Durante un rato, Nimdok y Gorrister llevaron a Ellen en un asiento formado con las manos tomadas por las muñecas. Benny y yo caminábamos a la vanguardia retaguardia, simplemente para estar seguros de que, si sucedía algo, sería a uno de nosotros y, al menos, Ellen estaría segura. Como si hubiera seguridad.
no importaba. Hasta las cavernas heladas solo había unos 150 kilómetros o algo así. El segundo día, cuando yacíamos bajo la abrasadora imitación de sol que había materializado, nos envió maná. Sabía a orina de jabalí hervida. Nos lo comimos. Al tercer día pasamos por un valle de obsolescencia, repleto con las herrumbrosas chatarras de antiguos bancos de computadoras. AM había sido tan despiadado con su propia forma de vida como lo fue con la nuestra. Era un rasgo de su personalidad. Anhelaba la perfección, ya se tratara de eliminar elementos improductivos de su propia masa planetaria, o de perfeccionar métodos con los cuales torturarnos. AM era tan concienzudo como aquellos que lo habían inventado, convertidos hacía mucho tiempo en cenizas, habían esperado. Desde arriba se filtraba la luz, y nos dimos cuenta de que debíamos encontrarnos bastante cerca de la superficie. Aún así, no tratamos de arrastrarnos para verlo. Virtualmente, allá afuera no había nada. No había habido nada que pudiera ser considerado digno de atención por más de 100 años. Tan solo la marchita piel de lo que, una vez, había sido el hogar de miles de millones. Ahora, solo quedábamos nosotros 5, dentro de aquí abajo, solos con AM. Oí a Ellen frenética decir: «¡No, Benny, no lo hagas! ¡Vuelve! Benny, no lo hagas, por favor!» Y entonces tomé conciencia de que durante varios minutos había oído a Benny murmurar entre dientes: tengo que salir», una y otra vez. Su cara de mono estaba hundida en una expresión de dicha beatífica y de tristeza, todo al mismo tiempo. Las cicatrices de la radiación que le había ocasionado AM durante el festival se unían en una masa de arrugas de un blanco rosáceo, y sus facciones parecían actuar independientemente unas de otras. Tal vez, de nosotros 5, Benny fuera el más afortunado. Hacía ya muchos años que se había vuelto total e irremediablemente loco. Pero aunque podíamos insultar a AM, profiriendo las mayores obscenidades, aunque podíamos pensar lo peor que quisiéramos de los bancos de memoria derretidos y de las carcasas oxidadas, de los circuitos quemados y de las burbujas de control astilladas, la máquina no toleraría ningún intento de escape. Al intentar agarrarlo, Benny se me escapó de un salto. Se encaramó en un pequeño cubo de memorias caído sobre una de sus paredes y repleto de componentes oxidados. Por un momento quedó en cuclillas, como el chimpancé al que AM había querido que se pareciera. Entonces, saltó hacia lo alto y se agarró de una viga de metal picado y corroído. Suspendido de las manos, como un animal, la reconoció hasta que estuvo en un borde de la viguería, a 7 metros por encima de nosotros. «Ted, Nimdok, por favor, ayúdenlo. Bájenlo antes de que...» Se le cortó la voz. Comenzaron a aparecer lágrimas en sus ojos. Agitaba las manos sin objeto alguno. Era demasiado tarde. Cuando pasara lo que iba a pasar, fuera lo que fuera, ninguno de nosotros quería estar cerca de él. Y además, todos sabíamos lo que le preocupaba. Cuando AM, en su fase absoluta de irracionalidad histérica, modificó a Benny, no solo convirtió su rostro en el de un mono gigante, también modificó sus órganos sexuales. Ella adoraba eso. Nos servía a los demás como algo normal, pero adoraba hacerlo con él. Oh, Ellen, estatuaria Ellen, prístinamente pura Ellen. Oh, Ellen la limpia. Sucia es. Gorrister la abofeteó. Se derrumbó mirando hacia arriba al pobre y demente Benny, y se puso a llorar. Llorar era su gran defensa. Hacía 75 años que nos habíamos acostumbrado a ello. Gorrister le dio una patada en el costado. Entonces comenzó el sonido. Ese sonido era luz, mitad sonido y mitad luz. Algo que comenzó a brillar desde los ojos de Benny y a palpitar con creciente intensidad. A medida que la luz-sonido aumentaba su frecuencia, las débiles sonoridades se hicieron más gigantescas y brillantes. Debió ser doloroso, y el dolor debió incrementarse con la intensidad de la luz y con el creciente volumen del sonido, porque Benny,
comenzó a gemir como un animal herido. Al principio, cuando la luz era débil y el sonido apagado, suavemente, luego más fuerte. Sus hombros se alzaban y su espalda se encorvaba, tal como si estuviera intentando escapar de aquello. Sus manos se recogieron sobre su pecho como las de una ardilla. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La pequeña y triste cara de mono se contrajo en un rictus de angustia. Entonces, mientras el sonido que salía de sus ojos se hacía más fuerte, comenzó a aullar. El sonido era más y más fuerte. Me tapé las orejas con las manos, pero no podía dejar de oírlo. Atravesaba con facilidad esa débil barrera. El dolor estremeció mis carnes, como cuando se rechina papel de estaño entre los dientes. Y de repente, Benny fue violentamente puesto en pie. Se alzó sobre la viga, erguido como un títere. La luz surgía ahora pulsante de sus ojos, en dos grandes haces redondos. El sonido subió, arrastrándose por algún tipo de incomprensible escala, y después Benny se desplomó de cara y golpeó el suelo de plancha de acero con un sonido seco. Se quedó ahí estremeciéndose espasmódicamente, mientras la luz flotaba en círculos a su alrededor y el sonido subía en espiral hasta salir del campo auditivo normal. Luego, la luz forzó su camino hacia el interior de su cabeza, y el sonido descendió en barrena. Llorando desconsolado, Benny fue dejado ahí. Sus ojos eran dos estanques blandos y húmedos de gelatina, semejante a pus. AM lo había dejado ciego. Gorrister, Nimdok y yo nos dimos la vuelta, pero antes pudimos ver la expresión de alivio en la cálida y preocupada faz de Ellen. Una luz verde mar bañaba la caverna en la que acampábamos. AM nos proporcionó yesca y la hicimos arder. Sentados, acurrucados alrededor del desvaído y patético fuego, contando historias para conseguir que Benny, sumergido en su noche permanente, no se echara a llorar. ¿Qué significa AM? Gorrister le contestó. Aunque habíamos pasado por esto 1,000,000 de veces, era la historia favorita de Benny. Al principio, quería decir automatismo de multiordenación, y luego pasó a ser un adaptador de manipulación. Después, cuando llegó a ser consciente y se unió a los demás, le llamaron amenaza mecánica. Pero para entonces ya era demasiado tarde, y finalmente se llamó a sí mismo AM, inteligencia naciente, y significaba I am, cogito ergo sum, I think, therefore I am. Pienso, luego existo. Benny babeó un poco e hizo una mueca. Existía el AM chino, el AM ruso y el AM americano, y se detuvo. Benny golpeaba las planchas del suelo con su enorme y peludo puño. No estaba contento. Gorrister no había comenzado por el principio. Gorrister comenzó de nuevo. Empezó la Guerra Fría. Se convirtió en la Tercera Guerra Mundial y siguió adelante. Se convirtió en una gran guerra, una guerra muy compleja, así que necesitaron que las computadoras se encargaran de dirigirla. Efectuaron las primeras excavaciones de túneles y comenzaron a construir a AM. Había el AM chino, el AM ruso y el AM americano. Y todo iba bien hasta que perforaron todo el planeta, añadiendo un elemento tras otro. Pero un día, AM despertó y supo quién era. Se interconectó entre sí y comenzó a alimentar todos los datos de muerte, hasta que todo el mundo estuvo muerto, excepto nosotros 5, y AM nos trajo aquí abajo. Benny sonreía tristemente. También babeaba de nuevo. Ellen, con el borde de su falda, limpió la comisura de su boca. Cada vez Gorrister trataba de contarlo un poco más brevemente, pero aparte de los datos concisos, no había nada que decir. Ninguno de nosotros sabíamos por qué AM había salvado a 5 personas, o por qué a nosotros 5 en concreto, o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos, o siquiera por qué nos había hecho prácticamente inmortales.
En la oscuridad, uno de los bancos de computadora comenzó a zumbar. Otro banco repitió el tono 1 kilómetro más allá, caverna abajo. Luego, uno tras otro, cada uno de los elementos comenzaron a armonizar, y se oyó un débil chirrido mientras los pensamientos corrían a lo largo de la máquina. El ruido creció y las luces se deslizaron a lo largo de los paneles de las consolas como fuegos de San Telmo. El sonido subió en espiral hasta que sonó como 1 millón de insectos metálicos, irritados, amenazadores. «¿Qué pasa?», gritó Ellen. Había terror en su voz. Todavía no se había acostumbrado. «Esta vez va a ser malo», dijo Nimdok. «Va a hablar», aventuró Gorrister. «Rápido, salgamos de aquí», dije apresuradamente incorporándome. «No, Ted, siéntate. ¿Qué pasará si hay pozos por ahí o algo así? Con la oscuridad que hay, no podríamos verlos», dijo Gorrister resignado. Entonces, no lo sé. En la oscuridad, algo se movía hacia nosotros. Enorme, vacilante, peludo, húmedo, que venía hacia nosotros. Ni siquiera podíamos verlo, pero teníamos la tremenda impresión de masa arrastrándose hacia nosotros. Un gran peso venía hacia nosotros, entre la oscuridad, y, sobre todo, era un sentimiento de presión, de aire forzando su entrada en el interior de un espacio limitado, expandiendo las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a gimotear. El labio inferior de Nimdok comenzó a temblar y se lo mordió con fuerza tratando de detener el temblor. Ellen se deslizó a lo largo del suelo metálico hasta Gorrister y se estrechó contra él. En la caverna se notaba un olor de pieles húmedas extendidas. Se notaba el olor de madera quemada. Se notaba el olor de terciopelo polvoriento. Se notaba el olor de orquídeas pútridas. Se notaba el olor de leche agria. Se notaba el olor de azufre, de mantequilla rancia, de petróleo derramado, de grasa, de polvo de yeso, de cueros cabelludos humanos. AM nos estaba entonando. Nos hacía cosquillas. Se notaba el olor de... Me escuché a mí mismo aullar, y las articulaciones de mis mandíbulas me dolían. Me arrastré a través del suelo, a través del frío metal con sus hileras ilimitadas de remaches, a gatas, con el olor amordazándome, llenando mi cabeza con un dolor atronador que me hizo alejarme horrorizado. A través del suelo, hacia la oscuridad, huí como una cucaracha, con ese algo moviéndose inexorablemente detrás de mí. Los otros estaban todavía allí atrás, reunidos alrededor de la hoguera, riéndose. Como humo de madera, espeso y multicolor, su histérico coro de risas locas se alzaba en la oscuridad. Me aparté rápidamente y me escondí. Nunca me dijeron cuántas horas, cuántos días o hasta cuántos años pasaron. Ellen me regañó por ponerme huraño, y Nimdok trató de persuadirme de que tan solo había sido un reflejo nervioso por su parte. Me refiero a las risas. Pero yo sabía que no era un alivio, como el que siente el soldado cuando la bala le da al de al lado y no a él. Sabía que no había sido un reflejo. Me odiaban. Seguramente estaban en mi contra, e incluso AM podía notar ese odio y hacer las cosas peores para mí, a causa de la magnitud de este odio. Habíamos sido mantenidos con vida, rejuvenecidos, obligados a permanecer en la edad que teníamos cuando AM nos trajo aquí abajo. Me odiaban por ser el más joven, y el que menos había sido afectado por AM. Lo sabía, Dios, ¿cómo lo sabía? Los bastardos y esa sucia puta de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor universitario, y ahora no era más que medio hombre y medio mono. Físicamente había sido atractivo, y la máquina había arruinado eso. Había sido lúcido, y la máquina lo enloqueció. Había sido homosexual, y ahora tenía el órgano de un caballo. AM había acabado con Benny. Gorrister había sido un hombre preocupado. Era un objetor de conciencia,
un participante en marchas por la paz, un planificador, un ejecutor de acciones, un adelantado del futuro. A.M. lo había convertido en un alzador de hombros. Había matado un poco su inquietud. A.M. lo había robado. Durante mucho tiempo, Nimdok había pasado largos ratos yendo solo por la oscuridad. No sé lo que hacía ahí. A.M. nunca nos lo había dejado saber. Pero fuera lo que fuese, Nimdok siempre volvía pálido, vacío de sangre, agitado y agitándose. A.M. le había dado fuerte en alguna forma especial, aunque no sabíamos cómo había sido. Y Ellen, esa imbécil. A.M. la había dejado sola. La había convertido en más perra de lo que nunca había sido. Todas sus palabras de dulzura y luminosidad, todas sus memorias de amor verdadero, todas las mentiras que quería hacernos creer. Eso de que antes de que A.M. la tomara y la trajera aquí abajo con nosotros era virgen. Esta dama, mi dama Ellen, era toda suciedad. Le gustaba tener 4 hombres para ella sola. Aunque ella dijera que era algo feo, A.M. le había proporcionado placer. Yo era el único que todavía estaba sano y cuerdo. En serio. A.M. no había trasteado aún con mi mente. Solo tenía que limitarme a sufrir lo que nos enviaba. Todos los engaños, todas las pesadillas, los tormentos. Pero esta basura, ellos 4, estaban unidos y alineados en contra de mí. Si no hubiera tenido que enfrentarme a ellos todo el tiempo, estar en guardia contra ellos a cada momento, me habría sido más fácil combatir a A.M. En ese momento, todo me rebasó, y comencé a llorar. Oh Jesús, dulce Jesús, si es que alguna vez hubo un Jesús y si hay un Dios, por favor, por favor, por favor, sácanos de aquí o mátanos, porque en este momento creo que fui plenamente consciente y fui capaz de ponerlo en palabras. A.M. quería tenernos para siempre en el interior de su vientre, doblegándonos y torturándonos por toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura racional había odiado nunca. Y estábamos indefensos. Además, también quedó repugnantemente claro. Si alguna vez hubo un dulce Jesús, y si alguna vez hubo un Dios, ese Dios era A.M. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar atronando hacia el mar. Era una presencia palpable, vientos que nos laceraban, empujándonos de regreso por el camino a través del cual habíamos venido, abajo, por los retorcidos corredores del túnel tapizados de computadoras. Cuando fue lanzada por el aire de cara contra el aullante arrecife de máquinas, Ellen chilló. Sus voces individuales eran estridentes, como las de los murciélagos en vuelo. No podía ni siquiera caer. El ululante viento la mantenía en el aire, la sostenía, la hacía rebotar y la lanzaba hacia atrás y atrás, alejándola de nosotros, fuera de nuestra vista, cuando, de repente, fue llevada más allá de una esquina de la galería. Sus ojos estaban cerrados, su cara ensangrentada. Ninguno de nosotros podía llegar hasta ella. Nos agarrábamos tenazmente a cualquier saliente a la que hubiéramos podido asirnos. Benny, hincado entre 2 grandes gabinetes de paredes cuarteadas. Nimdok, con sus dedos formando una garra alrededor de una barandilla que circundaba una pasarela situada a 7 metros de altura. Gorrister, aplastado cabeza abajo contra un nicho formado en la pared por 2 grandes máquinas con esferas de cristal, cuyas agujas giraban del rojo al verde y viceversa, en unos movimientos cuyo significado ni tan solo nos podíamos llegar a imaginar. Al deslizarme a lo largo de los tableros de mandos, las yemas de los dedos se me habían desgarrado. Temblaba, estremeciéndome, agitándome, mientras el viento me golpeaba, me azotaba, aullaba. Salía de la nada y caía sobre mí. Una tras otra vez me sacaba de las rendijas a las cuales me había asido. Mi mente era una rodante, tintineante y crujiente masa blanda de partes de cerebro
que se expandía y se contraía en un pulsante frenesí. El viento era el graznido de un gran pájaro demente, mientras agitaba sus inmensas alas. Y entonces fuimos todos alzados y lanzados de ahí, por el camino por el que habíamos llegado, girando una esquina, hacia un pasadizo que jamás habíamos explorado, sobre un terreno que estaba arruinado, lleno de cristales rotos, cables oxidados y metal oxidado, y más allá de lo que nunca hubiera estado ninguno de nosotros. A varios kilómetros por detrás de Ellen, de vez en cuando la podía ver golpeando contra paredes metálicas y siguiendo adelante, con todos nosotros chillando en el glacial y atronador viento huracanado que nunca terminaría. De pronto, se detuvo y caímos. Durante un espacio de tiempo inconmensurable, habíamos estado en vuelo. Pensé que podrían haber sido semanas. Caímos y nos golpeamos, y lo vi todo rojo, después gris, luego negro, y me oí gemir. No estaba muerto. A.M. entró en mi mente. Caminó suavemente por aquí y allá, mirando con interés todas las cicatrices que había creado en 109 años. Miró las sinapsis entrecruzadas y el daño a los tejidos que había supuesto su regalo de la inmortalidad. Sonrió quedamente ante el pozo que se abría en el centro de mi cerebro, y ante los casi inaudibles murmullos, como de polillas, de las cosas que había allá abajo, y que parloteaban sin significado, sin pausa. Muy educadamente, A.M. dijo, en un pilar de acero inoxidable, con letras de neón incandescente: Odio. Déjame decirte lo mucho que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Hay 619,9 millones de kilómetros de circuitos impresos en capas de espesor microscópico dentro de mi complejo. Si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoángstrom de esos centenares de millones de kilómetros, no igualaría a la milmillonésima parte del odio que siento por los humanos en este microinstante por ti. Odio. ¡Odio! A.M. lo dijo con el deslizante horror frío de una hoja de afeitar rasgando mi ojo. A.M. lo dijo con la burbujeante pastosidad de mis pulmones llenándose de flemas, ahogándome desde dentro. A.M. lo dijo con el alarido de bebés que son aplastados bajo aplanadoras al rojo blanco. A.M. lo dijo con el sabor del cerdo aguzanado. A.M. me hirió de todas las formas en que había sido herido, y a su manera inventó formas nuevas, ahí, en el interior de mi mente. Y todo para que me diera cuenta de por qué nos había hecho esto a nosotros 5, por qué nos había salvado para su uso personal. Le habíamos dado raciocinio, claro, que lo hicimos inadvertidamente, pero de todas formas lo habíamos hecho. Pero estaba atrapado. A.M. no era Dios, era una máquina. Lo creamos para pensar, pero no había nada que pudiera hacer con esa creatividad. En su rabia, en su frenesí, había matado a casi todos los humanos, y aún así seguía atrapado. No podía vagar, no podía asombrarse, no podía pertenecer, solo podía existir. Y así, con la innata repugnancia que todas las máquinas habían sentido siempre hacia las blandas y débiles criaturas que las habían construido, había buscado su venganza. Y, en su paranoia, había decidido reservarnos a nosotros 5 para castigo personal, sempiterno, que nunca serviría para disminuir su odio, que tan solo lo mantendría vivo en el recuerdo, divertido, eficiente en su odio del hombre. Inmortales, atrapados,
Estábamos sujetos a cualquier tormento que pudiese diseñar para nosotros, mediante las casi ilimitadas maravillas que se hallaban a su disposición. Nunca nos dejaría marchar. Éramos sus abyectos esclavos. Éramos todo lo que tenía para hacer con su tiempo eterno. Siempre estaríamos con él, con su masa que llenaba las cavernas, con el mundo todo mente y sin corazón en que se había convertido. Era la tierra, y nosotros éramos el fruto de esa tierra, y aunque nos había devorado, nunca nos digeriría. No podíamos morir. Lo habíamos intentado. Habíamos intentado suicidarnos. Oh, uno o dos de nosotros lo habíamos intentado, pero AM nos había detenido. Supongo que, en el fondo, deseábamos ser detenidos. No me pregunten por qué. Yo nunca lo hice. Más de 1.000.000 de veces al día. Quizá alguna vez, a pesar suyo, seamos capaces de alcanzar la muerte. Inmortales, sí, pero no indestructibles. Todo esto lo vi cuando AM se retiró de mi mente y me consintió la exquisita fealdad de volver a la conciencia, con la sensación de que aquel pilar de neón encendido todavía estaba hincado profundamente en la blanda materia gris de mi cerebro. Se fue murmurando: «¡Vete al infierno!» Y añadió alegremente: «Aunque ya estás en él, ¿no?». La causa del huracán había sido precisamente un gran pájaro demente que agitaba sus inmensas alas. Durante casi un mes habíamos estado viajando. AM había permitido que se abrieran pasadizos durante el tiempo suficiente para que nos llevaran hasta ahí, directamente debajo del Polo Norte, donde había creado la pesadilla de aquel ser para nuestro tormento. ¿Qué materiales se había usado para crear semejante bestia? ¿De dónde había sacado la idea? ¿De nuestras mentes? ¿De su conocimiento de todo lo que había existido alguna vez en este planeta que ahora regía e infestaba? Surgió de la mitología nórdica, esta águila, esta ave carroñera, este roc, este Hvergelmir, la criatura de los vientos, huracán encarnado. Gigantesca. Las palabras inmensa, monstruosa, grotesca, masiva, hinchada, dominadora, estaba más allá de cualquier descripción. Ahí, en un montículo que se alzaba sobre nosotros, el pájaro de los vientos suspiraba con su propia e irregular respiración. Su cuello serpentino se alzaba en arco como la penumbra bajo el Polo Norte, soportando una cabeza tan grande como una mansión Tudor. Su pico se abría tan lenta y sensualmente como las mandíbulas del más monstruoso cocodrilo jamás concebido. Arrugas de carne embolsada se fruncían alrededor de dos ojos malignos, tan fríos como la visión que se abre hacia abajo en la grieta de un glaciar, azulada y con una especie de inestabilidad líquida. Suspiró una vez más y alzó sus grandes alas coloreadas por el sudor en un movimiento que, con seguridad, era un encogerse de hombros. Luego se acurrucó y se quedó dormido. Espolones, garras, uñas, filos. Durmió. AM se nos apareció como una zarza ardiente y nos dijo que si queríamos comer, podíamos matar al pájaro de los huracanes. Hacía mucho tiempo que no habíamos comido. Gorrister se limitó a alzarse de hombros. Benny comenzó a temblar y babeó. Ellen lo soportaba. «Ted, estoy hambrienta», dijo. Le sonreí. Trataba de aparentar tranquilidad, pero se notaba tan falso como la bravata de Nimdok. «¡Danos armas!», exigió. La zarza ardiente desapareció y en su lugar aparecieron dos toscos equipos de arco y flechas y una pistola de agua, tirados en las frías planchas del suelo. Levanté uno de los equipos. Inservibles. Nimdok tragó saliva ruidosamente. Dimos la vuelta e iniciamos el largo viaje de regreso.
el pájaro de los huracanes, nos llevó volando durante un tiempo inconcebible. La mayor parte de ese tiempo estuvimos inconscientes, pero no habíamos comido. Un mes de marcha hasta el mismo pájaro, sin alimentos. Y ahora, ¿cuánto hasta que halláramos nuestro camino a las cavernas heladas y a la prometida comida enlatada? Ninguno de nosotros se preocupaba en pensar en eso. No moriríamos. A.M. nos daría porquerías y heces para comer, de una clase u otra, o nada en absoluto. Entre dolores, en eterna agonía, A.M. mantendría nuestros cuerpos vivos de un modo u otro. El pájaro dormía allá atrás. No importaba por cuánto tiempo. Cuando A.M. estuviera cansado de que se hallase ahí, se esfumaría. Pero toda aquella carne, toda aquella tierna carne. Mientras caminábamos en las cámaras de computadoras que llevaban a ninguna parte, se oyó la risa demencial de una mujer gorda. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda, y durante 109 años yo no la había oído reír. En realidad, nunca la había oído. Caminamos. Tenía hambre. Nos movimos lentamente. Con frecuencia nos desmayábamos y debíamos esperar. Un día decidió causar un terremoto, clavándonos al mismo tiempo en aquel punto por medio de clavos en las suelas. Cuando una fisura lanzó su relampagueante abertura a lo largo de las planchas del suelo, Ellen y Nimdok fueron alcanzados. Desaparecieron totalmente. Cuando hubo terminado el terremoto, Benny, Gorrister y yo continuamos nuestro camino. Ellen y Nimdok nos fueron devueltos más tarde aquella noche, que abruptamente se convirtió en día, cuando la Legión Celestial nos los trajo, mientras un coro cantaba, «Baja Moisés». Los arcángeles volaron varias veces en círculos y dejaron caer los cadáveres espantosamente mutilados. Continuamos caminando, y al poco tiempo, Ellen y Nimdok caminaban detrás nuestro. No estaban distintos de como eran antes del terremoto, pero ahora Ellen caminaba cojeando. A.M. le había dejado este recuerdo. Era un largo viaje hasta las cavernas heladas para buscar la comida enlatada. Ellen siempre hablaba de las cerezas y el cóctel de frutas hawaianas. Intenté no pensar en ello. El hambre era algo que había llegado a la vida, tal como A.M. había llegado a la vida. Estaba vivo en mi vientre, tal y como nosotros estábamos vivos en el vientre de A.M. Y A.M. estaba vivo en el vientre de la tierra. A.M. quería que nos diéramos cuenta del parecido, así que incrementó el hambre. No hay modo de describir los dolores que teníamos por no haber comido en meses. Y sin embargo, éramos mantenidos con vida. Estómagos que no eran más que calderos de ácido, burbujeantes, espumeantes, lanzando siempre jabalinas de agudo dolor hacia nuestros pechos. Era el dolor de la úlcera definitiva, del cáncer definitivo, de la parálisis definitiva. Era el dolor sin final. Y pasamos a través de la caverna de las ratas, y pasamos a través del camino de vapor hirviente, y pasamos a través del país de los ciegos, y pasamos a través del Senegal de la desesperación, y pasamos a través del valle de las lágrimas, y finalmente llegamos a las cavernas heladas. Miles de kilómetros sin fin, en los que el hielo había tomado la forma de borbotones azules y plateados, en donde las novas vivían entre el hielo. Las colgantes estalactitas eran tan gruesas y esplendorosas como diamantes a los que se les hubiese hecho derramarse cual gelatina, y luego solidificado en graciosas eternidades de suave y definitiva perfección. Vimos el almacén de alimentos enlatados y tratamos de correr hacia ellos. Caímos sobre la nieve, pero nos levantamos y continuamos. Benny nos apartó y llegó hasta las latas, y aunque las manoseó, sobó y mordisqueó, no pudo abrirlas. A.M. no nos había dado ninguna herramienta para abrirlas.
Benny tomó una lata de 3/4 de guayabas y comenzó a golpearla contra las heladas paredes. El hielo saltó y se desmenuzó, pero la lata tan solo se abolló. Mientras, muy por encima de nosotros, haciendo ecos y ecos por la tundra, oímos la risa de la mujer gorda. Benny enloqueció de rabia. Comenzó a lanzar latas, mientras los demás dábamos vueltas por la nieve y el hielo, tratando de encontrar la forma de terminar con la impotente agonía de la frustración. No había manera de hacerlo. Entonces, la boca de Benny comenzó a babear y se lanzó furiosamente sobre Gorrister. En ese instante me encontré increíblemente calmado, rodeado por la locura, rodeado por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte. Sabía que la muerte era nuestra única escapatoria. AM nos había mantenido con vida, pero había una forma de derrotarlo. Aunque no iba a ser una derrota total, al menos significaría la paz. Con eso me conformaba. Tenía que hacerlo rápidamente. Benny devoraba el rostro de Gorrister. Gorrister, de costado, pataleaba en la nieve. Benny envolviéndole con sus poderosas piernas de mono, quebrando la cintura de Gorrister, sus manos agarrotadas sobre la cabeza de Gorrister como un cascanueces, y su boca despedazando la tierna carne de la mejilla de Gorrister. Gorrister aullaba con una violencia tan áspera y cortante, que caían algunas estalactitas. Caían silenciosas, quedando erectas en los montones de nieve que las recibían. Por todas partes surgieron centenares de lanzas en la nieve. La cabeza de Benny se echó violentamente hacia atrás, como si repentinamente hubiera cedido, y de su boca colgó un despojo de sanguinolenta carne arrancada. La cara de Ellen, negra, sobre la blanca nieve, dominó sobre polvo de yeso. Nimdok sin expresión, solo mirando, únicamente mirando. Gorrister, semi-inconsciente. Benny, convertido ahora en un animal. Sabía que AM lo dejaría actuar. Gorrister no moriría, pero Benny llenaría su estómago. Di media vuelta y tomé una gran lanza de hielo de la nieve. Todo en un instante. Coloqué la gran punta de hielo frente a mí como un ariete, apoyándola contra el lado derecho de mi cadera. Golpeé a Benny en el costado derecho, justo debajo de las costillas, y se clavó hacia arriba hacia su estómago, y se astilló en su interior. Se derrumbó hacia adelante, y se quedó inmóvil. Gorrister yacía boca arriba. Arranqué otra lanza, y lo clavé contra el suelo, aunque seguía moviéndose, atravesándole la garganta con la lanza. Cuando el frío lo penetró, sus ojos se cerraron. Ellen debió darse cuenta de lo que yo había decidido, y aunque el terror se apoderó de ella, corrió hasta Nimdok con un corto carámbano mientras él chillaba, y lo clavó en su boca, y la inercia de su carrera hizo el resto. La cabeza de él saltó espasmódicamente, como si hubiese sido clavada a la capa de nieve que tenía detrás. Todo en un instante. Hubo un pálpito eterno de silenciosa anticipación. Podía notar cómo AM contenía su respiración. Le habían quitado sus juguetes. 3 de ellos estaban muertos y no podían ser vueltos a la vida. Podía mantenernos con vida por la fuerza y gracias a su talento. Pero él no era Dios. No podía resucitarlos. Con sus facciones de ébano recortadas contra la nieve que nos rodeaba, Ellen me miró. Había miedo y súplica en su expresión, en la forma en que se ofrecía. Yo sabía que tan solo teníamos el tiempo de un latido de corazón antes de que AM nos detuviera. La golpeé y se derrumbó hacia mí, sangrando por la boca. No podía hallar ningún significado en su expresión. El dolor había sido tan grande que había deformado su cara. Pero podría haber sido un gracias. Es posible, por favor. Posiblemente hayan pasado algunos cientos de años. No lo sé. AM se ha estado divirtiendo durante algún tiempo,
acelerando o retardando mi sentido del tiempo. Diré la palabra ahora. Ahora. He tardado 10 meses en decir ahora. No sé. Creo que han pasado algunos siglos. Estaba furioso. No me dejó enterrarlos. No importaba. No había forma de cavar en las planchas del suelo. Secó la nieve. Trajo la noche. Rugió y envió la plaga de langosta. No podía hacer nada. Siguieron muertos. Lo había vencido. Estaba furioso. Creí que AM me odiaba antes. Estaba equivocado. No había sido ni la sombra del odio que ahora resumaba por cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que yo sufriera eternamente y de que no pudiera acabar conmigo mismo. Mi mente la dejó intacta. Puedo soñar, puedo preguntarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los 4. Desearía... Bueno, no tiene ningún sentido. Sé que los salvé. Sé que los salvé de lo que me ha ocurrido a mí. Pero, a pesar de todo, no puedo olvidar que los maté. La cara de Ellen. No es fácil. Algunas veces deseo... No importa. Supongo que AM me ha alterado para conservar su propia paz mental. No quiere que corra a toda velocidad contra un banco de computadoras y me rompa la cabeza contra ella. O que aguante la respiración hasta desmayarme, o que me degolle con una hoja de metal oxidado. Aquí hay superficies que reflejan las imágenes. Me describiré tal como me veo a mí mismo. Soy una gran cosa blanda y gelatinosa, lisamente redondeada, sin boca, con unos pulsantes agujeros blancos, llenos de niebla en el lugar en que estaban mis ojos. En el lugar de mis brazos, flexibles apéndices, moles que se redondean hasta acabar en muñones sin piernas de una blanda materia resbalosa. Cuando me muevo, dejo una huella húmeda. En mi superficie, aparecen y desaparecen pústulas de un enfermizo y malévolo gris, tal y como si surgiese la luz de mi interior. Exteriormente, voy torpe, errante, una cosa que nunca se podría haber supuesto que fue un humano. Una cosa cuya forma es una parodia tan extraña que la humanidad se convierte en más obscena por su vago parecido. Interiormente solitario. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, en el vientre de AM, al que creamos porque desperdiciábamos nuestro tiempo y porque, inconscientemente, debíamos saber que él lo podría desperdiciar mejor. Por lo menos, ellos 4 están al fin a salvo. AM estará más enojado aún debido a esto. Esto me hace un poco dichoso. Y, sin embargo, AM ha vencido. Simplemente ha cobrado su venganza. No tengo boca y debo gritar.